Cuando Diego nos convocó para hablar, tocar un tema, lo primero que nos planteamos es, bueno, ¿qué es lo que nos interesaría a nosotros como desarrolladores en estos periodos de crisis? ¿Qué es lo que nos interesaría quizás escuchar? Como dijo Claudio anteriormente, esto no es una receta mágica, es solamente las experiencias que hemos pasado nosotros en los últimos 10 años como desarrolladores. A algunos les puede servir, sería interesante que puedan extraer algunas cositas y las puedan aplicar a sus futuros desarrollos. La idea es, nos sentamos frente a un escritorio, estamos en agosto del 2009 y tenemos que desarrollar un nuevo producto. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer nuestro plan de negocios. Cuando hablamos del plan de negocio, lo podemos dividir en análisis macro, que es lo primero que deberíamos hacer, y después el análisis micro. El análisis macro tenemos la suerte de contar con gente como Orlando Ferrer, que nos puede dar una referencia de qué es lo que pasa, lo que puede llegar a pasar. Pasada esta instancia, entramos en la estrategia. Esto es un poco al final, ya cuando lleguemos a la conclusión. Pero el orden sería eso, ¿no? Entorno económico, estrategia, y vamos al análisis micro, donde vamos a encontrar con variables duras, que son las que vamos a volcar de algún modo en números en nuestro cash flow o en nuestra planilla de análisis financiero, y después vamos a más las variables soft que tienen que ver con la estrategia, pero que son las más subjetivas y depende de los análisis de cada uno de nosotros o de las empresas. No sé si conocen esta planilla, esta típica planilla nos sentamos todos a plantear al principio, me parece mágica, es solamente ingresar números y que arroja resultados. Vemos desde contemplar inputs, desde lo que va a ser la inflación, o sea, todo esto es magia, ¿no? Empezamos a analizar y tratar de adivinar el futuro a través de la inflación, cuál va a ser el costo de obra, más técnicos la incidencia que pueden tener espacios comunes, costos de proyecto y dirección, qué financiación vamos a tomar o no, valor de la tierra, gastos de incorporación, venta inicial promedio, después del análisis de pricing, si le vamos a aplicar un fideigerenciamiento, gastos varios, bueno, son todos los ítems que tenemos que tomar en cuenta al principio de nuestro proyecto. Y después, mágicamente aparece el equity peak, la TIR, la venta total, costos, márgenes y todos los ratios que queramos hacer. Esto es absolutamente números, o sea, pero nos ayudan en parte a tomar la decisión. Quizás en periodos de crecimiento, en periodos donde todo se hace y todo se vende. Ahora estamos en un proceso un poco más complicado donde requiere que hagamos quizás los deberes un poquito más finos de los que hicimos en los últimos 5, 6 o 4 años. Entonces, como variables, la primera que vamos a ver, bueno, localización, dónde vamos a trabajar. Ya dejó de ser la zona norte, un poco lo explicaba Claudio, empiezan a aparecer lugares donde dejó de ser la zona norte, en periodos de crisis inclusive, digo, ¿no? Zona norte de Buenos Aires, zona norte de Gran Buenos Aires, aparecen zonas muy rentables o con capacidad potencial de crecimiento en zona oeste, en zona sur, en zona norte, en Luján, Canning, Castelar, o sea, hay lugares que tenemos que analizar. Obviamente dependerá de cada persona que trabaja en un área específica encontrar la localización, pero ya no es solamente desarrollar en lugares comóditos. La segunda variable que vamos a ver, ahora vamos a ver el valor de la tierra. El valor es un tema independiente, es un tema de mercado, pero lo más importante que empezamos a ver ahora es, antes se trabajaba sobre todo con compra. Hoy empieza a aparecer la variable permuta, sobre todo en inmuebles medianos. La permuta quizás existió siempre en inmuebles más grandes, quizás por la incapacidad de inmovilizar mucha capacidad de dinero por los desarrolladores, pero en los inmuebles, en las tierras medianas o pequeñas, la permuta prácticamente no existía, y mucho menos la asociación. Entonces hoy empieza a darse, donde el dueño de la tierra necesita de algún modo ser parte del riesgo del negocio, si no ve que esa tierra le va a quedar inmovilizada por un tiempo por esta crisis que estamos viviendo. Otro elemento a tener en cuenta es la estructura jurídica con la que vamos a realizar. Obviamente dependerá también de cómo incorporemos la tierra, pero puede ser fideicomiso, sociedad anónima o cualquiera de ellas.
Y un punto a tener en cuenta es, en nuestra experiencia, al principio delegábamos mucho, sobre todo los comercializadores, la redacción de los instrumentos. Esto nos llevó a determinados problemas, no por temas específicos de los comercializadores, los escribanos o quien fuera, sino por un tema de quizás nosotros no planteamos nuestros intereses o nuestras necesidades. Entonces, lo que es reservas, boletos, sesiones, no es algo liviano, no es algo mínimo, es algo que tiene que ir a hacerse antes de comenzar un proyecto, tiene que ser profundamente estudiado y sobre todo no delegado. Gasten tiempo en esto que lo van a ganar con creces al final. Otro tema es el tax planning. O sea, muchos desarrolladores medianos y pequeños, el tax planning era algo, es decir, bueno, es el costo, la venta, el IVA será el 10,5, la proporción de tierra, no proporción de tierra. O sea, es muy simple, pues cambia. ¿Por qué cambia? Cambia precisamente por algo que vamos a hablar después, que tiene que ver más que nada con los acopios o los hundimientos que se hacen al inicio de la obra en términos de acopio. Cuando hacemos acopios, nosotros estamos generando un crédito fiscal, nos fondeamos, de algún modo recibimos ese crédito que después nos permite, a medida que vamos vendiendo, ir licuándolo. Y al final, quedará un saldo a pagar o no. Ahora, obviamente esto no lo tomen en cuenta si lo hacen directamente con una constructora donde les cobran el 10,5 y venden al 10,5, entonces siempre les va a dar un saldo a pagar. Ahora, ¿qué pasa en esta situación donde ustedes, la verdad, por riesgo comercial no queremos hacer acopios, queremos continuar con el avance de la obra? No se lo dan a una constructora y hacen una construcción por administración. Entonces, compran materiales al 21%, subcontratan mano de obra al 10,5%, probablemente les quede un IVA del 15%. Si ustedes no hicieron bien los deberes, puede ser que al principio terminen, por no acopiar, terminen pagando IVA al principio, IVA que al final les va a quedar, en la medida que no tenga continuidad de la empresa, que les quede como un saldo no utilizado y termina siendo un costo para ustedes. Ese costo hasta les hubiese convenido quizás contratar a una constructora. Estoy haciendo publicidad a la constructora. Otro elemento, bueno, los profesionales involucrados, los honorarios, negociarlos de antemano, esto evita problemas futuros. Hacer análisis FODA, esto cae de maduro. Creemos que lo hacemos, pero pocas veces lo publicamos en un papel. Esto solamente lo manejamos en el subconsciente. Decimos, bueno, yo tuve en cuenta mi producto, dónde va a competir, con quién va a competir, cómo lo voy a defender, qué problemas puedo llegar a tener de amenaza, qué oportunidades puedo entrar en el mercado. Hagámoslo, volquémoslo en un papel y hagamos análisis crítico. Analicemos el target al cual estamos apuntando, nuestro público objetivo. Esto cada vez requiere mayor atención. Entonces, si hicimos un buen análisis FODA, hicimos un buen target, definición de target, público objetivo, y después definimos el producto, que está atado con el anterior. Si tenemos la zona, tenemos al público, y definimos un producto, es todo input que después le tenemos que pasar al proyectista, al diseñador. Tenemos que definir qué tamaño de unidades vamos a hacer y qué ticket convalida la zona donde vamos a trabajar. Con todo esto, el profesional desarrolla un proyecto que lo trabajaremos juntos.